Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto conversar con una gran amiga. Ella es Claudia Medina y es la gerente de soluciones empresariales para IDC. El motivo de conversar con Claudia es que recientemente se llevó a cabo el Dynamic Enterprise en Chile y esta firma consultora como es IDC de análisis de todo el mercado dio interesantes datos. Y Claudia dijo algo que me gustó muchísimo. Dijo, si nos remontamos al 2008, las prioridades estaban volcadas de forma prioritaria a la reducción de costos y se comenzaba a explotar los temas relacionados con el manejo de datos y la información. Pero ahora las cosas cambiaron. El 2021, año de estrategias centradas en el cliente. Claudia, es un placer para mí estar conversando contigo en nuestro programa. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, hay mucho que platicar, me parece. Tú dinos por dónde empezamos, hay mucho que comentar. Claro. Ahora fíjate, este cambio que se ve o que ustedes han visto de pasar de aquello que veíamos de transformación, los datos, ahora a una estrategia centrada al cliente, ¿es producto de qué? ¿Es producto de la pandemia? ¿Es producto de las nuevas tecnologías? ¿Es producto de qué? Yo creo que es una combinación de muchas cosas, de todas esas cosas que me acabas de mencionar, donde la pandemia es un acelerador. Nosotros decimos que avanzamos en los últimos 12 meses, lo que probablemente hubiéramos avanzado en 4 años. Yo creo que en IDC creemos más bien ya teníamos un camino recorrido en temas de transformación digital para las empresas en Latinoamérica. Ya se veían por ahí algunos esfuerzos muy contundentes, sobre todo en empresas grandes, los grandes transnacionales, los corporativos, que ya les había hecho sentido todo este tema de transformación digital y que ya la inversión en ese tipo de iniciativas tecnológicas y de negocio ya eran una prioridad en las agendas ejecutivas, ¿no? La realidad, entonces, pues nos llega marzo 2020 a todos los países y entonces comienzan los confinamientos y entonces empiezan a hacer sentido muchas cosas. El tema del trabajo remoto, el tema de ocupar toda la data posible, monetizarla, explotarla y convertirla en una estrategia adecuada. Entonces, insisto, yo creo que sería una combinación de todas esas cosas donde la pandemia fue un acelerador. Eh, Realmente yo creo que hemos tenido como muy buenos avances. Tuvimos un 2020 donde hubo esfuerzos que fueron, pues, no diría eh, sin orden, pero sí diría que se hicieron algunos esfuerzos en inversiones de TI que se tuvieron que hacer de manera súbita. Y yo creo que en este 2021 ya estamos viendo la consolidación de todos esos esfuerzos, de todas esas inversiones que se hicieron y difícilmente las empresas van a echar vuelta atrás en todo lo que ya avanzaron, ¿no? Ya vieron que la fórmula funciona, que la transformación digital tiene un sentido, que beneficia a las empresas, beneficia a los empleados y obviamente a los clientes. Entonces yo creo que esos son cambios que llegaron ya para quedarse y van a ser parte de la nueva normalidad. Fíjate, ustedes hacen una evaluación del mercado y Ujú. catalogan como el punto más importante el incremento de la productividad, que pasó a ser la iniciativa empresarial más importante con un 68%. Después hablan de reducción de costos en un 50% en la importancia y los factores de retención de cliente con un 41% y la introducción de nuevos productos o servicios. Esto es un cambio radical, pero hay que afrontarlos dinámicamente, porque hay que recordar que están todos trabajando en remoto. Entonces, ¿cómo se puede hacer para atender o cómo logran ustedes o si lograron ver en el estudio cómo, cómo analizar, cómo manejar estas variables y también manejar la variable de la transformación digital, que es el factor que nos puede llevar adelante? Um, Creo que puede verse desde varios puntos debe de ser observado desde varios puntos de vista, ¿no? El tema de la productividad, creo que era algo que si tenemos, yo creo que de marzo hasta como por abril, junio del 2020, era la principal preocupación, ¿no? Están remotos. Desafortunadamente, también pongamos sobre contexto que en América Latina el tema del home office
no era algo que fuera muy con la cultura de estos países, ¿no? Entonces es home office, están en home office, no van a trabajar igual que si los tengo aquí. Y esa era la principal interrogante que teníamos, ¿no? O sea, o que tenían las empresas y decían, bueno, si están trabajando remotos, ¿qué va a suceder? O sea, seguramente la productividad se va a caer. Entonces, este número y esta percepción negativa que se tenía de la productividad los primeros meses, creo que dio un vuelco de 180 grados, porque pues después notaron que la productividad al contrario subía, ¿no? Era mucho mejor porque pues te evitabas tiempos de traslado, te evitabas distractores, los empleados estaban como focalizados y ciertamente el hecho de que se les permitiese estar desde su casa era como una especie de salario emocional en donde los empleados valoraban estar desde sus casas para sentirse seguros, ¿no? Ahora, también hay otro lado de la moneda. También tenemos giros que por su naturaleza no pueden trabajar de home office, ¿no? Piensa en todas aquellas empresas que brindan servicios, piensa en todas aquellas empresas que son grandes manufactureras, que pues no puedes tener un empleado de la cadena de producción trabajando desde su casa. Entonces, finalmente también esa productividad quizás sí se vio, esa que depende de actividades presenciales, esa quizás sí se vio afectada los primeros meses. Sin embargo, también hay un camino ya recorrido en donde las empresas ya empezaron a probar todo ese tema de horarios híbridos, que no hubiese tanta concurrencia en las empresas, metieron ahí también tecnología para todos los temas de automatización y entonces hoy, a un año después de la pandemia, no diría yo que ya todo está perfectamente bien amarrado, pero ya tenemos un muy buen avance para manejar todos esos beneficios. Ahora, si tú me lo preguntas, el mundo va a ser híbrido. No creo, veo difícilmente que, y he escuchado en muchas conversaciones que he tenido con CIOs y directivos, entonces no escucho bueno, cuando podamos regresar todos a las oficinas, sino más bien los planes a futuro son cómo vamos a combinar esa estrategia de trabajo de algunos trabajando desde casa, otros desde las plantas, cómo abordaron todos los temas de capacitación para que los empleados se sintieran capacitados, atendidos, todavía incluidos dentro de las empresas, porque no tener el branding presente de estar yendo de a tu oficina, pues también es algo importante. Ah, Entonces, creo que las empresas le han estado dando la vuelta bastante bien en ese sentido. Ya hay muchos cambios, insisto, que difícilmente se van a revertir. Ahora, también existe un sector pyme que también la pasó bastante mal y creo que ellos también a su paso, a su manera, adoptaron algunas estrategias digitales a través de sus móviles, a través de redes sociales, y también van en ese camino de adoptar no una estrategia tecnológica completa como lo podría hacer un grande corporativo, pero sí de ir implementando todos esos aspectos pequeñitos que hacen la diferencia y que pueden traer resiliencia a sus negocios, ¿no? claro, fíjate que esto va, el estudio de ustedes habla de una nueva, que el 2021, por supuesto, es la estrategia debería ser centrada al cliente, ¿no? Pero revisando estadísticas del mercado, se habla de que las empresas van a liberar más de 1 millón de metros cuadrados de oficinas, ¿verdad? Y la oficina era el punto de contacto del cliente, ¿ok? Y entonces, sobre todo en el sector bancario, o sea, el sector bancario, hay muchas personas que a lo mejor no son tan digitales y les gusta ir al banco. A mí no me gusta ir al banco. Yo me molesta muchísimo ir al banco, ¿no? Que no me escuchen mis clientes del banco porque me van a matar, pero este, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Cómo tú puedes tener una estrategia centrada en el cliente si la presencia propia de la empresa empieza a disminuir en el mercado? Fíjate que hay una cosa, y lo habías mencionado al principio, el tema de las experiencias digitales. Em, ya hay algunos giros, por ejemplo, el retail en los grandes corporativos, la banca, que siempre ha sido como uno de los líderes en probar todas esas nuevas tecnologías, todos esos nuevos métodos. Yo creo que hay experiencias digitales que acortan esa brecha de no presencia, ¿no? En el banco, tú bien lo acabas de decir, por ejemplo, tienes una aplicación y yo también soy pro aplicación del banco, difícilmente me paro ahí a menos que sea un tema de que tenga que recoger algún plástico o algún cheque o algo así. De otra forma, no llego al banco. Tiene meses que no voy al banco, ¿no? Entonces, fíjate que hemos también realizado alguna pregunta muy interesante donde le preguntamos a las empresas, ¿qué porcentaje de tus
ingresos de la venta de tus productos y o servicios ya van a venir a través de productos y o servicios digitales. Entonces, te contestan en el 2020 que estábamos alrededor de un 20, un 15%, dependiendo obviamente del giro, y estamos llegando hasta los 30, 40 o 50% en una visión a futuro, no sé, hacia 2023 o hacia 2024. Entonces, aquí lo importante es crear una experiencia digital única que le permita al cliente no extrañar estar en esa oficina. Tú lo acabas de decir, que los bancos son los que más probada tienen la fórmula, ¿no? Yo no extraño estar en la fila del banco. O sea, si tengo que ir, si tengo que ir al banco. He estado, por ejemplo, ahorita, como todos, probando compras en lugares que quizá nunca lo hubiéramos hecho. La verdad, yo era fanática de ir al súper, por ejemplo, a comprar mis cosas y elegirlas y ver precios y caminar por los pasillos. Y entonces, cuando viene el confinamiento, tuve que hacer mi súper en línea para sentirme más segura. Y entonces lo probé y ya ahora tengo una experiencia híbrida. Si tengo un poco de, pues no sé, pereza, no quiero ir por el súper, lo pido porque ya sé que va a llegar bien, pero si voy o también puedo ir y lo puedo hacer. Entonces hubo muchas cosas que se liberaron en línea, servicios que se liberaron en línea y que no tenías otra opción más que probarlos. Claro. Hay que tener Amigo, en cuenta, mande, no, dime, no, dime. sigue, te iba a presentar de nuevo. Hay que tener en cuenta también que hay una audiencia que sí tenemos muy alfabetizada digitalmente, ¿no? Que son quienes tenemos acceso a un móvil, quienes tenemos conexiones a la red, quienes sí tenemos los medios para hacerlo digital. Tenemos otra parte de audiencia o clientes finales que tal vez no tienen acceso a eso y entonces de todos modos tienes que trabajar en experiencias en sitio que agilicen esa atención, ¿no? Para si tienes que ir al banco porque es una persona que no tiene un móvil o que tal vez por barreras culturales de edad, no lo sé, dice, yo no quiero hablar con una aplicación, yo quiero que el ejecutivo del banco a mí me lo explique literalmente en mi cara, presencialmente. Entonces, también se están creando estrategias digitales en sitio para agilizar la atención, evitar aglomeraciones, las formas en las que están pagando, todo el tema de la cita, reservar una aplicación, reservar una cita, etcétera, etcétera. Entonces, creo que de alguna forma de los dos lados, a distintos niveles, están llegando esas experiencias digitales que están ayudando a los clientes no sentirse tan lejanos de quienes les proveen esos servicios o productos, ¿no? Ustedes hicieron una encuesta de IT Investment Trend Survey con los decisores de decisiones para IT, ¿no? Y ustedes sacaron cuáles eran los retos de los directivos. ¿Puedes compartirnos con nosotros esos retos? Sí, bueno, realmente algo que tenemos que tener muy, muy presente antes de que les comparte estos retos eh, es básicamente también, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, cuando hablamos de la inversión de TI, no queremos que se piense únicamente en cierros, cables, internet o demás, ¿no? El CIO ya está formando o ya es una persona, una figura que está sentada en la mesa de ejecutivos, ¿no? Y que ya toma decisiones igual que lo hace la persona de marketing, lo hace la persona de finanzas o el mismo director general, porque finalmente el CIO es un gran habilitador de todas esas decisiones o los rumbos que van a tomar, que va a tomar cada una de las compañías. Eso es importante. Ahora, dentro de las principales preocupaciones, yo creo que está obviamente el tema de la reducción de costos, está el tema de la resiliencia operativa, porque yo creo que todavía unos 2 o 3 años más vamos a estar entrando y saliendo de etapas de confinamiento y la empresa tiene que estar preparada para, volvimos a etapa de confinamiento, este es el plan A, si volvimos a salir, el plan B y tener diferentes planes, ¿no? Entonces, la resiliencia, los temas operativos, los temas de seguridad informática, esas son otras, ese es otro que está, otro aspecto importante. Siempre lo ha sido el tema de la seguridad, pero ahora más que nunca, porque tienes empleados dispersos por todas varias geografías. Entonces tienes que cuidar cómo se está cuidando y cómo se está supervisando todo ese flujo de información. Entre más puntos, más vulnerable, ¿no? También tienes que cuidar el tema de la retención de clientes y la retención incluso del talento humano, ¿no? No nada más es mis clientes, sino también el talento que tienes dentro de la empresa. Y la realidad es que hemos visto, yo creo que ya en este 2021 hemos visto el tráfico de recursos. O sea, ya ha habido mucha gente que ha vivido la experiencia de cambiar de trabajo en la pandemia y que sigue sin conocer a su jefe a través, más que a través de una pantalla, ¿no? Por ejemplo. Sí. Amigos, como dije, estamos conversando
con Claudia Medina. Ella es la gerente de soluciones empresariales para IDC, con motivo de todo un estudio que se hizo sobre las tendencias de inversión en América Latina con relación al mundo IT. Ahora, Claudia, me gustaría que entráramos a analizar cómo se reparte esto en la región. Si ustedes pudieron determinar eh, qué países pudieran estar más en avanzada, qué países están en vías de conseguir un objetivo. ¿Pudieron determinar eso en el estudio? No diría que tenemos ¿cómo llamarlo? Un ranking específico de quién va más atrasado o no. La realidad es que ya per se América Latina ha tenido avances importantes en el último año. Yo creo que todos los países, podríamos destacar, yo creo que Chile, podríamos destacar el tema de Brasil, los temas de México, que creo que yo considero que son los tres países que están un poco más avanzados en tema de transformación digital. Sin embargo, los esfuerzos en toda la región han sido importantes para el tema de digitalización, ¿no? Creo que pese a que es una región que típicamente puede ir detrás de regiones como Asia, como Estados Unidos, los esfuerzos han sido buenos, ha habido buenos avances, los principales players de tecnología ya han ido instalando toda la infraestructura, tanto de red como de data centers, y disponibilizando la tecnología que puede ayudar a las empresas pues a hacer esta estrategia de adopción tecnológica. Recuerdo más o menos mi última charla presencial que di, que fue por ahí de marzo, del 4 de marzo del 2020. Yo no sabía que era la última, pero esa fue la última. Eh, La penúltima, la última no la has dado. no, bueno, la última presencial. Ok. La última que fui yo a dar la presencial con gente a mi alrededor. Ese día les hablé un poco de cómo estaban los semáforos de transformación digital. Nosotros tenemos 5 niveles, ¿no? Uno que ya es muy especializado, todas las iniciativas están conectadas y en donde ya en América Latina estábamos alcanzando cerca de un 15% más o menos. Y después hacia abajo venían niveles menos rebuscados, había en esa capa media de 5 niveles, había otros dos, en donde ya las iniciativas comenzaban a estar conectadas, había todavía algunas aisladas, pero ya hacían sentido con todos los objetivos de la organización. Y finalmente en la parte baja de la pirámide teníamos otros dos tipos de perfiles que pues bueno, ahí todavía no había, digamos, una estrategia de TI trazada, ¿no? O sea, es como, bueno, tengo mis computadoras, mi red conectada y ya, solo ven TI como quien vende y paga, como quien sube y baja el switch de la tecnología. Entonces, la mayor parte se estaba concentrando en ese, si lo viéramos en ese semáforo, en la parte media, donde teníamos yo creo que todavía un 30 o un 40% de las empresas en América Latina, y en la parte baja, que pues todavía también teníamos una parte importante de empresas. La verdad es que todavía no tenemos los resultados de ese al 2021, pero yo me imagino que ese porcentaje de empresas que están en la capa media y las que estaban en la capa alta, que ya son disruptores digitales o nosotros así les llamamos, ya ha subido. O sea, yo creo que esa foto es completamente distinta. No diría que es radical y que ya está ahí el 80% de las empresas, pero sí me atrevería a asegurar que quizá en esos 3 niveles que son los más altos ya podemos distribuir cerca del 50% de las empresas en América Latina, ¿no? Entonces, ese para mí es un buen indicador de los pasos que se están dando, de los avances que hemos estado teniendo y que vamos a continuar viendo. Insisto, 2021 va a ser un año para olvidar todo lo que se invirtió en 2020 en México decimos para de bote pronto, agilizar todo, pero ahora es consolidarlo, amarrarlo bien y en base a eso construir y seguir construyendo una estrategia tecnológica, ¿no? Ella es Claudia Medina, gerente de soluciones empresariales para IDC. Claudia, me imagino que muchas personas ahorita pueden estar pensando dónde consiguen el informe. Tenemos, me parece que hay algunos en la página de idc.com, hay algún material que está de distribución libre. Si tuvieron la oportunidad de participar en nuestro foro, ahí tenemos
ahí me parece que pudieron descargar estos materiales para el IDC. Bueno, hubo un evento para Chile y hubo un evento para Latinoamérica la semana pasada, ¿no? Entonces, si participaron de esos foros, me parece que, no estoy muy segura, pero hay unos auto-replays y en esos auto-replays también es posible ver las presentaciones y descargar toda esa información de la que estamos platicando. Oye, Claudia, yo de verdad que me parece interesantísimo. En lo personal, este tipo de estudios, este tipo de visión del mercado es interesante porque las personas que nos están escuchando, los ejecutivos que nos están escuchando, a lo mejor deberían hacer modificaciones. Y allí quiero finalizar con esta pregunta contigo. Si tú en este momento ya no trabajaras en IDC, si no eras, tú tuvieras a tu empresa de asesoría de consultoría, ¿cuál sería esa indicación que le darías tú a los ejecutivos, a los CEO de una empresa? Fíjate que más que al CEO, el CEO ya lo tiene muy claro. Yo creo que los CEOs ya tienen una visión ejecutiva, ya no tienen una visión del fierro y de los cables. Y eso es bastante bueno, ¿no? Eh, Habiendo participado en IDC, creo que mi visión también ha cambiado de por qué incorporar tecnología a mi negocio, no como una plataforma para trabajar, sino como una plataforma que permita desarrollar mi negocio, ¿no? Creo que hay muchas herramientas tecnológicas que permiten que el negocio se habilite de forma más orgánica y que mientras todos los empleados se dedican a tiempo más de calidad para realizar actividades que conecten mejor con los clientes, dar un mejor servicio, crear mejores estrategias, innovar y no que se estén preocupando por si sus computadoras o los programas que tienen pueden o no ayudarles a hacer todas esas cosas. Creo que esa preocupación debe ocupar un 10% de su día, ¿no? Todo lo demás tiene que estar volcado en eso. Y la tecnología creo que es un importante habilitador de todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy mi visión es que yo ya no, si algún día yo tengo una empresa, yo no concebiría mi empresa sin tener un elemento tecnológico y sin tomar decisiones o crearlas alrededor de eso, ¿no? Creo que para ejemplos muy tangibles tenemos toda esa ola de startups que han crecido, que ya son de base tecnológica y que tienen iniciativas increíbles que te solucionan la vida muy fácil, pero es imposible pensar en todas ellas si no tienen un factor tecnológico incluido o embebido en toda la estrategia de desarrollo de toda la empresa, ¿no? Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Yo me siento muy contento al volver a conversar contigo sobre estos temas que son tan interesantes. Yo creo que próximamente volveremos a hablar porque siempre IDC está sacando algo al mercado que nos interesa a todos y que nos habilita a todos para estar trabajando y orientando toda la información. Amigos, ella ha sido Claudia Medina, como lo he dicho, gerente de soluciones empresariales para IDC. Conversamos sobre 2021, el año de las estrategias centradas en el cliente. Claudia, será hasta una próxima oportunidad donde nuevamente vamos a estar conversando.